Hey, soy Mariana y esto es ¿Cómo lo hacen? El podcast donde aprendemos cómo creadores, emprendedores, profesionales y organizaciones hacen lo que hacen. Muchas gracias por sintonizar este episodio tan importante para mí. Bueno, al igual que todos los otros episodios son importantes. Este en particular es de un tema que me apasiona muchísimo y es sobre la inteligencia artificial. Vamos a aprender del CEO y fundador de Adaptix, René Zuleta, y en el transcurso de estos minutos vamos a aprender más de cómo llegó a donde está en este momento y qué consejos, qué recomendaciones nos va a dar para llegar a desarrollarnos no solamente en la parte técnica, sino desarrollar habilidades blandas que nos puedan funcionar para adaptarnos al mundo en el que ya estamos viviendo, pero el mundo al que viene. René, ¿cómo estás? Bienvenido a Cómo lo hacen podcast. Hey, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar por acá y pues tener aquí un rato para hablar de todos estos temas que nos apasionan tanto, sin duda. Sí, gracias. René, yo a vos te veo como un referente bastante posicionado en la parte de enseñanza de inteligencia artificial, pero me da mucha curiosidad cómo es que empezaste, porque la inteligencia artificial pues ha sido un tema de muchos años de desarrollo, pero tuvo un boom a nivel social por la accesibilidad que nos dieron a ella, sin importar realmente dónde estuviéramos. Así que me causa curiosidad, ¿cómo fue tu proceso, tu progreso para llegar a ser el profesional que sos hoy en día? No, bueno, interesante porque a veces he conversado con gente sobre todo lo que está pasando, ¿verdad? Todos esos cambios tan rápidos y viendo para atrás un poco en retrospectiva lo que ha sido el proceso de uno llegar y cómo termina uno en donde está. Lo que yo puedo decir es que en mi caso, algo que creo que ha definido mucho mi carrera profesional ha sido mi lema o mantra o no sé cómo llamarlo de nunca dejar de aprender, ¿verdad? Yo siempre me he considerado una persona súper curiosa y que de alguna forma siento como que la vida le va abriendo a veces uno oportunidades y espacios y uno si tiene como esa curiosidad y esas ganas de lanzarse y tenerse esas oportunidades y buscar de cosas que a uno le gustan, lo va llevando la vida entonces por un camino diferente tal vez a lo que uno hubiera planificado cuando uno empezó a estudiar en la universidad. Entonces yo estudié originalmente ingeniería industrial y fue por donde yo empecé. Pero en la época en la que yo empecé, la industria de lo que era ingeniería industrial en Costa Rica era un enfoque totalmente a la parte de fábricas, de producción, de maquilas, ¿verdad? Era toda esta parte de la industria de servicios apenas estaba realmente empezando y no se daba lo que es ahora que es ver más ingenieros industriales en áreas de servicios y cosas por el estilo. Pero cuando estaba en ese proceso, ya terminando la carrera, tuve la oportunidad en un curso donde tenía que llevar un poco más de cosas técnicas, donde vi que la parte de tecnología me gustaba. Y era algo que ya desde pequeño había tenido la oportunidad de explorar con amigos que tenían computadoras y meterse un poquito en el mundo de programación, pero muy básico, obviamente a lo que uno podía conocer porque no había internet, no había como todas estas herramientas y acceso a cursos o cosas por el estilo. Era muy limitado, pero bueno. ¿Por casualidad te gustaban los videojuegos? Por supuesto, ¿verdad? Y la ciencia ficción. Y con amigos que tenían así como Commodore 64, que eran con las computadoras con las que uno empezaba, pero tenía amigos un poco curiosos de programar. Y yo recuerdo que pequeño que estaba esa serie del Auto Fantástico, sueño era crear un juego que fuera un poco basado en el carro fantástico, que fuera un carro que uno movía, que saltaba, ¿verdad? Y ese era como mi sueño. Pero bueno, yo al final, por una u otra razón, no terminé estudiando computación, sino ingeniería industrial. Pero en este proceso se empieza a desarrollar un poco la industria de desarrollo de software en Costa Rica y sale esta iniciativa de empresas privadas de crear a Cenfotec como una alternativa a lo que eran las carreras de ingeniería de sistemas o de cómputo en las universidades, que eran carreras muy largas, necesitaban gente rápido, poder crecer más esta industria. Y entonces cuando yo terminé ingeniería industrial, me metí a estudiar a Cenfotec, una especialidad en desarrollo de software, ¿verdad? Eso era más o menos como año y medio. Y ya con eso tuve la oportunidad de empezar a trabajar más bien en esa industria en empresas pequeñas, boutique, que en esa época pues era todo el enfoque de desarrollo de páginas web. Ahí estamos hablando más o menos como de inicio del 2002, ¿verdad? Por ahí, 2004, por ahí. Entonces, entre esa época ya empecé a trabajar en eso.
Y siendo una empresa pues pequeña, pues uno tuvo la oportunidad de trabajar un poquito como de todo, ¿verdad? Programaba, pero hacía project management, pero también iba a vender, ¿verdad? Y entonces, pues en todo eso, en esta empresa en la que tuve la oportunidad de trabajar, había un enfoque fuerte al tema de experiencia de usuario, que era algo muy nuevo, ¿verdad? Por acá. Y esa oportunidad de haberme metido en el tema de experiencia de usuario me dio la oportunidad en su momento, por la relación que tenía con Senfotech, de dar lo que fue en su momento el primer curso en Costa Rica de una materia de experiencia de usuario a nivel de pregrado. Entiendo que por ahí esa época tal vez había un profesor en una maestría que daba un curso un poquito donde tocaba algunos de esos temas, pero no recuerdo muy bien. Pero entiendo que a nivel de pregrado no había ninguna carrera que tuviera esa materia. Esa experiencia fue muy bonita porque fue la experiencia, digamos, compartir, de dar clases, ¿verdad? Y eso fue algo que me gustó. Okay. Me gustó la parte de poder investigar información, compartirla con gente, y uno aprende mucho sobre cómo ir mejorando la parte de comunicación, okay, de temas que pueden ser a veces complejos, tratar de simplificarlos. Ahí inició carrera, se podría decir, de educador. Exacto, de alguna forma ahí fue como mi primera experiencia que tuve un poquito con eso. Fue algo interesante porque pues eso, como cualquier habilidad, es algo que se puede ir desarrollando. Obviamente las cosas uno no empieza bien, uno no sale bien, súper estresante. Lo que con eso aprendí también lo que implica hacer mucha búsqueda de contenido, de crear, ¿verdad? Las presentaciones, de cómo trato de sintetizar información, de medir los tiempos a la hora de que uno está presentando algo, ¿verdad? Pero todo eso es práctica. Cualquier cosa en la que uno se meta es práctica. Uno empieza haciéndolo pésimo, muy mal, y después uno con el tiempo lo va mejorando. O sea, uno, ¿verdad? Si uno ve toda la gente famosa en podcast, ¿verdad? Mr. Beast hablando en la parte de videos, todo el mundo dice las primeras cosas que yo hacía eran horribles, nadie me hubiera pagado nada, ni yo mismo detesto, pero bueno, es un proceso por el que hay que pasar. Entonces, ya con eso me abrió las puertas para entrar a una empresa que era de las primeras internacionales realmente en Costa Rica, muy en una línea muy, ¿cómo lo puedo decir? De última línea, tope de línea en lo que tenía que ver todo el tema digital, que era Schematic, ¿verdad? Cuando yo conocí de esa empresa, o sea, uno era como, wow, no veía el tipo de gente que trabajaba ahí. Tuve la oportunidad de un amigo que conocía, que había trabajado en esta empresa boutique conmigo, ahí yo lo había conocido, y él estaba muy enfocado al tema de experiencia de usuario, era algo que también le gustaba mucho. Y él entró a trabajar a esta compañía. Y yo me quedé como, wow, o sea, esta compañía, no podía creer que una compañía si tuviera una oficina en Costa Rica, ¿verdad? Una empresa que tenía gente de muy alto nivel en lo que era en esas tecnologías de ese momento, muchas cosas de frontend, gente, digamos, Flash, que todavía era una tecnología que se usaba muchísimo, ¿verdad? En esa época había gente que había escrito libros sobre Flash, ¿verdad? Que trabajan en esa compañía. Había un director creativo muy famoso que la nota de él era todo lo que tenía que ver con la interacción mediante gestos. Entonces a él lo había contratado Steven Spielberg para la película de Minority Report. Toda esa idea de Tom Cruise, ¿verdad? Que era con las manos, que movían y interactuaban como con la computadora y todo eso vino de él. Wow. Entonces, en la oficina de esta compañía en Los Ángeles, y no sé, tenían un Emmy, o sea, era un montón de cosas interesantísimas. ¿Esa empresa fue la que te abrió las puertas a conocer fuera de Costa Rica o ya desde antes? Fuera de Costa Rica, porque hasta el momento la experiencia mía había sido trabajando con clientes y a nivel local. A nivel local no había salido, no habías visto tecnología extranjera. No, pues de lo que conocía un poco como por investigación, ¿verdad? Claro. Pero yo no había tenido la oportunidad de yo viajar y hablar con gente, ¿verdad? Que estuviera a estos niveles. Creo que eso es un punto clave porque el salir del país, el tener experiencias en otros países que son hubs tecnológicos y también aprender de personas de otras culturas, con otros backgrounds, con otras experiencias, es clave. Claro. Para llegar a tener un puesto como el que tenés hoy en día. Total, o sea, la apertura de uno tener esa curiosidad de aprender de otra gente es lo que yo creo que es fundamental y una habilidad que hoy en día se vuelve todavía más valiosa por todo lo que está pasando, que yo sé que ahorita tal vez hablamos un poco más de eso. Pero bueno, entonces en ese proceso, esta compañía que entré, parte de un holding muy famoso que vos conocés dentro de lo que es la industria de advertising y todo lo que es publicidad, ¿verdad? Y pues entonces entro yo a trabajar ahí y
un par de años después se me da la oportunidad de, bueno, estaban haciendo unos cambios, yo iba a entrar un nuevo gerente, yo apliqué, dije, esto es una anécdota que me gusta a veces contarla con algunas personas, porque cuando ellos estaban buscando un gerente general para la oficina, yo levanté la mano y yo dije, o sea, si a mí es algo que me interesa, ¿verdad? O sea, Sí. me interesaría que me consideren, ¿verdad? La persona que estaba temporalmente, yo tenía muy buena relación con ella porque yo era el gerente del área de tecnología, ella era la vicepresidenta del área de tecnología, pero basada en Nueva York. Okay. Y en el proceso entre que más o menos poco, tal vez cerca de un año antes de yo entrar a esta empresa, Schematic, y mientras entré, yo estaba en el proceso de sacar una maestría en INCAE, en la parte de negocios. Eso fue a raíz de trabajar en esta otra empresa boutique, ir a veces a tratar de vender proyectos de websites y todo. Y yo llegaba a hablar desde un punto de vista totalmente de tecnología. Y hablaba con gente, y verdad, y un cliente y le presentaba y que el servidor y la nube, y le hablaba de todo esto. Y recuerdo una experiencia que tuvimos con un cliente donde en media presentación nos paró y llegó y me dijo, a mí solo me interesa que me digan si pago ese servicio, cuántos jabones más voy a vender, no me interesa todo eso. Y ese día yo dije, estoy hablando en chino, tengo que hablar otro idioma, tengo que hablarles a ellos en idioma de negocios. Y de ahí te metiste a... INCAE. Sí. Okay. Entonces ahí, pero tenía la oportunidad de pedir, pude pedir una plata prestada para estudiar ahí en el formato de lo que era la maestría ejecutiva, que entonces uno trabajaba y una semana al mes ibas a estudiar, que para mí era importante también porque pues estaba casado, tenía una niña recién pequeña, nos podíamos ir todos, ¿verdad? Pero otra cosa que tal vez quiero contar sobre eso, yo ya conocí a alguna gente de INCAE y por diferentes razones. Entonces recuerdo un día que estaba hablando con quien era el rector en ese momento, Arturo Condo, y me había dicho, me dijo, mira, ¿por qué vos no consideras meterte a estudiar y esto te ayudaría mucho, esa maestría y todo? Y yo, no, bueno, es que Arturo, tengo pues esta hija pequeña y casado y todo el montón de cosas. Ahora yo creo que no, como que no es el momento, ¿verdad? Y listo, y él no me dio, pues así como mucho, siguió unas cosas que me tenía que firmar, que iba yo a recoger ese día con él. Y recuerdo nada más que me dijo, sí, bueno, no, te entiendo perfectamente, pero sucede como que nunca es el momento perfecto, ¿verdad? Sí. Siempre va a haber algo, sí, ¿verdad? Y listo, pero no me insistió, pero eso se me quedó grabado. Y yo pensaba en eso y yo decía, pucha, no, o sea, es cierto, o sea, después es porque ya entró al kinder, después es porque ya entró a la escuela, después, sí, o sea, no sé, lo que sea, siempre va a haber algo, listo. Entré a estudiar ahí, entonces en ese proceso, como yo ya me había graduado, estaba en esto, yo me sentía ahí todo valiente, ¿verdad? Y yo levanto la mano, ¿verdad? Eso iba a decir, porque, bueno, es que esto es una conversación que yo tengo con líderes mujeres, porque claramente estamos en zapatos muy similares. Pero en ese momento, te quiero preguntar, si en ese momento tuviste algún tipo de síndrome del impostor. Siempre lo tengo y eso no desaparece. Okay. Porque se tiene la idea errónea, tal vez. Tal vez por estadística se los valgo. Pero los hombres líderes que somos más lanzados. Son más lanzados, pero yo quiero, no es mi enfoque desmentirlo, pero también sé que sienten inseguridad en algún momento. Yo he hablado de esto con amigos y yo creo que el que diga que en algún momento no tiene dudas o inseguridad está mintiendo. Tengo la oportunidad de conocer a mucha gente, hombres y mujeres, líderes profesionales, emprendedores, empresarios exitosos, y todo el mundo tiene dudas en un momento. Es como, yo tengo 2 hijos y es como decir que uno como papá nunca tiene dudas en algún momento de que uno esté haciendo las cosas bien o mal. O sea, eso pasa. He escuchado muchas, no sé, digamos, estadísticas o artículos o cosas sobre el tema en el ambiente profesional. Si la mujer es un poco como que se retrae un poco más de veces tomar decisiones, como que se mide más fuerte, entonces tal vez dice, no, yo todavía tengo que primero cumplir, hacer check en estas cosas para yo tal vez aplicar y tal vez lo duda más, que un hombre es como más bien sobreconfiado, ¿verdad? No sé realmente eso qué es, o sea, porque de nuevo conozco mujeres súper emprendedoras, súper lanzadas, ¿verdad? Pero creo que también, pues, por algunos comentarios que he escuchado de algunas amigas, tal vez eso puede pasar un poco. No sé qué tanto más sucede. ¿Y en tu caso sentiste que tenías que llenar una lista de checks antes o decías, no, que tengo? Yo exacto. Sí. Yo no pensé en una lista de checks.
Yo nada más dije, yo tengo la ahora capacidad. yo puedo. Pues ya tenía un poco de tiempo, o sea, a ver, a personas diferentes. Hay personas que no miden nada, tal vez sí son como súper lanzadas, ¿verdad? Yo no soy tan así, ¿verdad? Pero aquí ya tenía como que un tiempo, había en esta otra empresa pequeña, al ser tan pequeña, yo había tenido visión de muchas cosas de la operación. Esto, pues yo me sentía como seguro también, como que sentía también una buena relación con la gente. O sea, si hubiera sido como una empresa nueva que yo no conocía y alguien me hubiera dicho, mira, ¿te interesa llegar y aplicar eso? Tal vez hubiera dudado un poco más, ¿verdad? Sí. Pero acá como que ya sabía un poco la cultura, sabía como que era un poco, ya conocía un poco a alguna gente de los de Estados Unidos, del equipo de liderazgo, ¿verdad? Al presidente en ese momento, al CEO. Entonces yo dije, o sea, pues tómeme en cuenta, ¿verdad? No entré tampoco con una forma, o sea, yo soy la persona, pero sí dije, tómeme en cuenta. Pero bueno, lo bonito de esa historia es que en una de esas, pues como ellos estaban en el proceso de elegir, buscar a un gerente, estábamos sin gerente y el presidente venía con cierta regularidad. Entonces en una de esas, como yo ya había hablado con la persona que estaba temporalmente, ¿verdad? Que era esta vicepresidenta de tecnología de Estados, ella llegó y le comentó al presidente, pues este interés mío. Entonces él tuvo una reunión conmigo, ¿no? Entonces llegó y me hizo algunas preguntas muy generales como, mira, y bueno, ¿y qué pensás, digamos, como qué harías un poco, verdad, en este rol? ¿Y qué pensás de ciertas cosas? ¿Y cómo manejarías esto? Y me hizo como unas 3 o 4 preguntas. Yo le di mis ideas, ¿verdad? Y en ese momento me escuchó y me dijo algo que nunca he olvidado y que es un consejo que yo le he contado a gente con la que yo he trabajado antes en algún momento. Y es, la persona me dijo, yo creo que vos tenés el potencial para estar en ese rol, pero todavía no estás listo. Pero muchas gracias por decirme, porque si vos no nos hubieras dicho, no nos hubiera pasado ni por la cabeza tal vez pensar en vos como un candidato eso o alguien más de la oficina. Ellos estaban totalmente pensando en buscar y traer a alguien de fuera. Pero ya que supieron que eso, dijo, mira, es interesante saber que él tiene interés, pero sí, definitivamente como que no está listo, pero sí tenés como el potencial. Entonces eso yo me lo tomé muy bien, ¿verdad? En el sentido de que creo que tiene toda la razón. Creo que en ese momento definitivamente yo no estaba listo para asumir ese rol, pero con eso ya tomé como un enfoque de tratar de aprender todavía mucho más, ¿verdad? De la empresa, ¿verdad? Ya quise como ver más y me gustó mucho el que, no sé, al menos yo lo sentí muy positivo que me dijeran, hey, yo creo que vos tenés el potencial, ¿verdad? Otra cosa es que me hubieran dicho, está locos, aquí nosotros siempre para esto vamos a traer a alguien de afuera. Bueno, listo, ya. Tal vez eso me hubiera dado una perspectiva muy diferente. Sí. Pero el hecho de que él me dijera fue como, siga ahí, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, pero sí, lo que sí le quería quedó entreabierta. Claro, exacto. Y lo que sí le he querido como compartir mucho a la gente es ese mensaje que me dio él de que si yo no hubiera dicho nada, no lo hubieran sabido. Y eso creo que es muy importante porque cuando yo ya estaba después en ese otro rol, lo entiendo perfectamente lo que él me dijo. De a veces a mí me han pasado 2 cosas. Desde un rol de liderazgo, uno ha tomado la decisión incorrecta de ver a una persona que uno dice, yo creo que esa persona es la persona para ese rol y después resulta que no es, ¿verdad? Por diferentes razones. O una persona que uno no tenía en el radar y tal vez por alguna otra razón terminó en un rol con un poco más de responsabilidad y destacó súper bien. Sí. Y es una bonita sorpresa. O eso, que a veces alguien le dice que a uno que tiene interés de algo y que uno no se imaginaba, ¿verdad? Entonces yo creo que a partir de eso creo que aprendí mucho el uno hablar, ¿verdad? Y uno de alguna forma manifestar un poco qué es lo que uno quiere, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, siento que con muchas de las generaciones de ahora es menos problema que con la mía, ¿verdad? Ajá. Con la mía creo que también era un poco diferente, que uno estaba como un poco más acostumbrado a algo un poco más de proceso, de tiempo, de que a uno le iban diciendo cómo era la cosa. Sí. Había solamente una forma de subir la escalera. Exacto, ahora, pero y había como un tiempo, ¿verdad? Para eso. O sea, ahora ya, pues ahora no, desde hace ya algunos años uno tenía gente, no sé, en el caso de programadores, casi que junior a 1 año y ya diciéndole a uno que ya se sentían como un senior, ¿verdad? Y ya querían que los promovieran como un senior, ¿verdad? Pero bueno, lo importante, pero sí no deja de pasar que hay gente que tal vez se retrae un poco por esa inseguridad, por ese miedo, ese síntoma de impostor, por diferentes razones y tal vez no lo dicen, ¿verdad? Okay. Entonces, una lección importante en tu vida fue levantar la mano, decir yo quiero, decir a mí me interesa, porque a partir de ahí va cambiando el curso de
tu carrera profesional. Se pueden abrir oportunidades. De repente pasa eso que las personas que tienen que estar viendo esos roles, Sí. O sea, quiénes son las personas que demuestran cierto potencial, ¿verdad? Es una ayuda para ellos decir, hey, esta persona tiene, y hay muchas empresas, ha sido mi experiencia, no solo por la mía personal, pero por lo que yo veo cuando hablo con gente de otras empresas, de que muchas empresas están con el interés y con la apertura de ayudarle a una persona a desarrollar las habilidades que necesita, ¿verdad? Para poderlo encaminar un poco en ese rol. Entonces, un ejemplo hoy de un cliente con el que estoy trabajando en este momento es un cliente importante de una serie de cadenas de tiendas en Argentina. Y estamos haciéndole un programa de unas charlas sobre inteligencia artificial, ¿verdad? Okay. Mañana vamos a tener la última sesión y hoy estábamos teniendo una reunión con una persona que es la que está liderando mucho a nivel de dirección en esa empresa, en un rol de mucho de transformación y de innovación, ¿verdad? De transformación digital. Y estábamos hablando con ellos, dándoles también un poco de retroalimentación de lo que han sido las sesiones de ahora. Y una de las cosas que le dijimos, porque yo ya sé que eso es algo que ellos van a valorar, les dije, vean, de las sesiones que hemos tenido hasta ahora, le puedo decir ya 3 nombres de personas que yo veo que tienen todo el potencial, porque son personas que quieren aprender de esto, que tienen curiosidad y que todo. Y toda esta conversación salió porque ellos van a hacer un evento presencial y con algunas personas virtuales la próxima semana y querían originalmente invitarme a mí como alguien que fuera a hablar, ¿verdad? Durante media hora, hacer una presentación. Ellos van a tener a compañías con las que trabajan, a gente interna, de todas las cosas para hablar de todos los temas de innovación y de un montón de cosas. Y de esta llamada, lo que salió como idea es que más bien una de las personas que ha estado llevando el curso sea el que presente, digamos, de esto, de una forma de mostrar también lo que ellos han ido avanzando, lo que han ido aprendiendo. Sí. Y entonces por eso yo les dije, hay 3 que yo les puedo decir, cualquiera de esos 3 perfectamente podría ser la persona. Y lo que nos decía él es, me encanta. Y por favor, les agradezco mucho que me digan quiénes son, porque de nuevo, es una forma de ellos darse cuenta quiénes son esas personas en los que ellos después quieren invertir en más cursos, en que tal vez ayudarles. Ahora de repente a esa gente se le puede abrir la puerta a ser gente que cambie un poco su rol, a liderar iniciativas internas dentro de la compañía, sí, a esto, ¿verdad? Pero de nuevo, es un poco el mostrar ese interés, ¿no? Y llega Adaptix como a tu vida. Sos fundador de Adaptix, pero ¿en qué momento tomas la decisión de, ok, es mi hora de crear algo? Pues entonces en esta compañía yo trabajo el rol de finalmente después sí de gerente de la oficina acá en Costa Rica, y ahí trabajo más o menos unos 15 años. Wow. Y entonces en el 2023 salgo y pues ya uno a esta edad ya yo estaba más o menos 46, 47 años y qué voy a hacer. Pero antes de salir, desde el 2022 cuando salió ChatGPT públicamente, yo he estado dándole mucho seguimiento a ese tema y todo esto de inteligencia artificial. Especialmente que la compañía había comprado a otra empresa en Inglaterra enfocada mucho a este tema de inteligencia artificial hacia el área de mercado, o sea, todo lo que es este mercado electrónico. E-commerce. Todo lo que tiene que ver con eso. El fundador de esa empresa era una persona con un doctorado en temas de inteligencia artificial, brillante. Y fue la primera vez para mí muy interesante de ver todo esto que tal vez antes era más teórico, aplicado a negocios, ¿verdad? Y después sale ChatGPT y yo decía, esto va a ser revolucionario, esto va a cambiar muchas cosas. Empecé a tratar de tener muchas conversaciones a lo interno en la compañía sobre esto, ¿verdad? Mucho interés, pero pues siendo una compañía tan grande, ¿verdad? Cuando yo entré a lo que era Schematic, en ese proceso a lo largo de esos 15 años hubo muchas adquisiciones, unificaciones, cambios de nombre, de marca, de todo. Ya ahora estamos hablando de una compañía muy grande, dentro de un holding muy grande, y las cosas definitivamente no se movían a la velocidad que a mí me hubiera interesado en esto, en algo tan nuevo y que se tiene que mover tan rápido. Entonces yo dije, yo creo que por acá es donde es, ¿verdad? Es cuando ya salí, esta es la oportunidad. Por diferentes personas que conozco, tuve la oportunidad de entrar con un instituto en contacto, un instituto en Dubái,
que se dedica mucho a la parte de educación. Y entonces yo lo que quería originalmente era poder empezar a crear algunos cursos digitales para hablar de esto en español. Siento que no había mucha información. Todavía no hay tanta en comparación con inglés. Ajá. Y entonces quería crear eso y venderlos. En Dubái lo consumían igual todo el mundo en inglés. En inglés, aunque la persona que montó ese instituto estaba allá, él realmente andaba mucho por muchas partes del mundo, Okay. ¿verdad? Y entonces ahí yo entré en contacto con él y le dije mi interés de estos cursos y todo. Y me dijo, no, bueno, él tenía sus reservas de dar este tipo de capacitaciones virtual o por algún medio ya digamos grabado, lo que sea, sus presencial. Pero me dijo, mira, yo no puedo andar por todo el mundo viajando dando estas capacitaciones, ¿verdad? Y nosotros queremos crecer, tener más impacto en esto y queremos llegarle a 1 millón de personas que estén como educadas y formadas en estas herramientas. No lo puedo hacer yo solo. Hicimos ya un primer programa piloto acá en Dubái de como entrenadores y vamos a hacer la segunda edición en Miami en 3 semanas. ¿Por qué no vas? Entonces fue como el timing perfecto, ¿verdad? No 2022. fue planeado. Eso estamos en 2023. 2023. Y entonces me fui para allá y me entrené con ellos y ahí empecé siendo parte como del faculty, de la facultad de ellos, de entrenadores oficiales, digamos, y de los pocos que había en español. Entonces eso empezó a abrir las puertas con empresas en México, en otros lugares, para empezar con todo esto de las capacitaciones. Entonces ahí ya dije, no, por aquí me voy de lleno. Una de los elementos de los que yo creo firmemente por esa experiencia mía profesional de ingeniería industrial a terminar en computación, a terminar como en todo esto, siempre he sido como esa idea de poderse adaptar rápidamente y de ahí surge la idea del nombre de Adaptix, ¿verdad? O sea, de alguna forma lo que quiero poderle transmitir a la gente es la importancia de saber que nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Ahí es donde va a estar el éxito. Hoy más que nunca por tantas cosas que están cambiando tan rápido, ¿verdad? Entonces ahí sale el nombre y nos queremos con esto enfocar en 2 áreas, bueno, en 3, pero empezamos con lo que era la formación y la educación, que sigue siendo el fuerte de nosotros. La segunda parte, que es la que ha venido creciendo más en el último año, que es la parte de consultoría y acompañamiento a las empresas a que empiecen a incorporar esto. Y después la otra parte ya es de desarrollo, tal vez de aplicaciones o de algunas soluciones que son un poquito más a la medida, que requieren un poco más de programación, que usualmente eso lo estamos haciendo es a través de pues alianzas con otras empresas. Ahorita vamos a pasar al tema de la segunda, el segundo enfoque que tiene Adaptix, que es consultoría a empresas, porque vamos a ver a través de tus ojos, a través de tus lentes, qué es lo que está pasando en las empresas. Pero antes quisiera tocar un punto que me interesa y es uno de los talentos tuyos que más disfruto como espectadora es tu don de la comunicación. Y creo que eso lo traes cuando empezás a desarrollarte como formador en tu tiempo de formación, ¿verdad? Y que estás empezando en esto, porque yo veo tus publicaciones, por ejemplo, en LinkedIn, son publicaciones que yo necesito seguir leyendo porque necesito saber qué es lo que está diciendo, qué me están aconsejando, o sea, en lo que tengo que estar, ¿verdad? Esta parte de ser comunicador en redes sociales, ¿es algo que también te dan en esos entrenamientos o que buscaste de manera proactiva solo para hablarle a la gente a través de redes sociales en un lenguaje que es realmente persuasivo, yo diría? Bueno, primero que nada, gracias por la descripción y como lo decís. Realmente yo no es algo que he estudiado, ¿verdad? De nuevo, a pesar de que trabajé a lo largo de 15 años dentro de la industria de publicidad y comunicación con gente súper creativa, de los cuales aprendí muchísimo, pero no es algo en lo que ha sido como un enfoque. A diferencia de mucha gente que conozco y sigo, no trabajo. La parte de redes sociales mía es muy floja, ¿verdad? Es muy floja, sobre todo porque yo no hago tanto contenido, no lo hago con mucha recurrencia como debiera. Es algo que he tenido en mis objetivos. Sin embargo, si hay una recurrencia y hay una calidad en cada posteo. Claro. Sí, yo creo que yo creo que ha sido un poco de eso. Sí. Creo que ha sido un poco la parte de ese, es como ese síndrome de impostor, donde es como
sea, hay gente que yo sigo que hace tan buen contenido de cosas que yo digo, pucha, qué bueno, yo debería hacer algo sobre esto, pero entonces ya me quedo como sobrepensándolo, ¿verdad? Entonces empieza uno como a sobrepensarlo. Es algo en lo que tal vez, si hay algo en lo que yo he venido trabajando mucho en los últimos 2-3 años, es en pensar menos las cosas y tal vez como lanzarse más, ¿verdad? Sí, A empezar a hacer las cosas. Creo que eso es importante, pero de alguna forma, creo que lo que me ha resultado a mí, sobre todo cuando yo tengo los talleres con empresas, siempre he tenido muy buenas calificaciones, muy buena retroalimentación, y lo que de forma consistente la gente menciona en sus comentarios es que les parece que explico cosas muy técnicas de una forma muy sencilla, después que tal vez les gusta la forma en que, sí, no sé, ¿verdad? Creo que pero eso viene un poco por el tema como de curiosidad, sí, ¿verdad? Y después tal vez que como del estilo, que sienten como que pueden, o sea, como que no intimido. Claro. En la forma de que yo estoy aquí arriba y ustedes están acá y yo vengo a llover mi conocimiento sobre ustedes, no ¿verdad? Hay jerarquía. Exacto. Entonces, yo, no sé, a mí me gusta pensar como que me siento como muy auténtico y no me gusta que la gente sienta como una barrera por un tema de formalidad, ¿verdad? Ajá. Quiero que la gente se sienta como a gusto, que se sientan con la apertura de hacer preguntas, y yo siempre he sido muy claro, por lo menos en este tema, ¿verdad? De decirles, vean, cuando a veces hay gente que me ha presentado, es que tenemos aquí al experto, ¿no? Y yo no. Los expertos están en Silicon Valley, valen millón o no sé cuántos, ¿verdad? De dólares al año. Estamos todos los demás que estamos tratando de alcanzarlos, de entender un poco por dónde van las cosas. Piensen en mí más como un curador de información. Yo he dedicado mucho tiempo a ver muchos videos, a leer muchos artículos, a hablar con mucha gente, tratar de sacar de muchas cosas, tratar de sintetizar un poco cosas lo mejor que puedo y compartirlo, ¿verdad? De una forma que sea como que útil. Y ahí donde tal vez entonces se empieza a dar como una mezcla, en mi caso, de bueno, la parte empresarial, la formación también en la parte como de negocios, todo esto como que trato de buscar el sentido, pues no solamente académico y todo, que me parece fascinante y me parece súper interesante, pero también algo como que sea muy práctico. Trato de buscar, dentro de todo esto, que es algo que sea práctico, sí, ¿verdad? Y entonces eso es lo que trato como de transmitir a la gente, ¿verdad? Antes de pasar, es que eso sí me interesa bastante. ¿Has notado que en las generaciones que has tenido como alumnos, tal vez los más jóvenes son más dispersos y has tenido que llegarles de otra forma? A nivel de educarlos con tu contenido. Puede haber un poco de eso, pero ciertamente, hace como un mes que tuve la oportunidad de ir a hablar a un colegio. Ajá. Y eran chicos que estaban más o menos entre 9º y 10º año de cole, ¿verdad? Y yo iba muy ansioso a esa presentación porque, de nuevo, tengo 2 hijos que están entre los 16 y 18 años y ya ellos me habían dicho, uy, no, es que cuando va un papá al colegio, al que sea, y va a hablar, eso, o sea, es fatal, todo el mundo, o sea, entonces me metieron como que miedo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero también me dieron buenos consejos porque me dijeron, no, o sea, tienes que tratar de que sea como súper conciso, súper práctico, o sea, nada de como que sean habladas, o sea, ¿verdad? Pero este es un tema que ahora es mucho interés. Entonces, creo que traté de exponerle una forma y, de nuevo, tratando de sentirme cercano a ellos, de que ¿verdad? Que tuvieran la tranquilidad de poderle hablar a uno. Y es difícil uno un poco leer las caras porque uno no sabe si están aburridos, si están, también eso fue como en la mañana, temprano, sí. No sabía yo, bueno, si les gustó o no les gustó, pero terminó la charla y muchos se quedaron a hacer preguntas. Una profesora me decía, eso nunca pasa, o sea, ya solo el hecho que se quedaran a hacer preguntas, eso es súper bien. Sí. Y después me estaba diciendo, no, es que durante el día estuvieron haciéndonos un montón de preguntas. Y bueno, para hacer la historia corta, la próxima semana voy de nuevo. Otra vez me invitaron para hablar como con otros 2 grupos, también de unos más jovencitos y otra vez otros un poco de secundaria. Llegaste entonces a los adolescentes. Voy a llegar, exacto. Pero, sí. pero ahí me sirve de tener 2 hijos adolescentes que yo creo que he aprendido un poco de ellos y ahí me han dado sus tips. Pero creo que a tu pregunta específicamente, si uno los ve como más dispersos o no, que me imagino que depende del tema, ¿verdad? O sea, yo tengo la ventaja que estoy ahora en un tema que genera mucho interés. Sí. Entonces es más fácil
para uno, ¿verdad? Que si yo fuera a llegarles a hablar a ellos, viene René Zuleta a hablarles de finanzas personales en el colegio, o sea, probablemente ahí no les va a interesar. Entonces hubiera sido más retador poder tenerlos conectados, ¿verdad? Claro. Entonces este tema es un poco más sencillo, pero sí, uno lo que uno ve, lo que uno nota es que hay gente pues todavía que apenas están medio aprendiendo y que usan muy poco, ¿verdad? Creo que lo que me ha pasado con algunos jóvenes es que creen que saben usar más estas cosas de lo que realmente saben, ¿verdad? Tal vez porque lo usan con mucha frecuencia, ¿verdad? Y entonces ya es como que no, o sea, ¿qué me vas a venir a decir vos y yo esto ya lo uso todos los días, ¿verdad? Entonces tal vez hay un poquito de eso en algunos casos, pero en general, por lo menos mi experiencia ha sido de que la gente tiene mucha curiosidad. Lo que la gente sí hace, y tal vez los jóvenes sí lo hacen más, los más jóvenes, es que ellos no están para comer cuento, ¿verdad? No se van a dejar impresionar tan fácil. Rapidito lo van a ver a uno si uno es algo de interés para ellos o no. Entonces, uno, si ellos sienten, usted está viniendo a pegar una hablada, ahí los perdés. Eso es lo que yo sí me imagino que va a pasar. Sí. O sea, no, ahí sí no perdonan. Muy interesante también la adaptación a diferentes públicos, porque eso sí nos concierne a todos. Y no sé si habías ya escuchado este dato, pero estamos en un tiempo en el que muchas generaciones están al mismo tiempo en la fuerza laboral. Yo creo que sí, ya creo que las 4 generaciones. Sí, hay desde boomers a... Sí, las personas que nacieron en 2003, 2004 ya están entrando, se podría decir. Y eso es muy interesante porque ahora sí vamos a pasar al siguiente tema y es fuerza laboral, pero no vamos a hablar del trabajo como tal. Vamos a hablar en esta sección específica por lo menos en qué es lo que está sucediendo en las empresas a nivel de adaptación también tecnológica que nos vaya a afectar de cualquier forma a nosotros que estamos, que somos la fuerza laboral de esas empresas. Y vamos a llegar a hablar de temas de habilidades y todo, pero quiero primero hablar sobre esto. ¿Qué está sucediendo en las empresas actualmente? Ok, es una excelente pregunta y te cuento un poco lo que yo personalmente veo. En el último año, podría casi incluso decir los últimos 8 a 10 meses, es como que si se hubiera encendido un switch en las empresas de, hey, esto no es una moda, esto no es algo solo para ciertas industrias súper especializadas, esto es para todo el mundo, tengo que aprender de esto, ¿verdad? ¿Y por qué digo que eso pasó hasta ese momento? Porque la primera mitad del año pasado yo trataba de ofrecerle mis servicios a empresas y era una conversación mucho más larga, ¿verdad? Que podía durar meses, un par de meses para tratar de llegar y vender la idea de que invirtieran en dar como una capacitación y siempre era con una idea de no, vamos a empezar como tal vez una charla un poco inicial y como con el grupo gerencial nada más o la junta directiva o algo así, ¿verdad? Un poco por encima. O pasaba gente que me decía, mira, súper interesante, qué chiva eso que estás haciendo, me interesa mucho, pero ahora estamos con un proyecto de una migración de un sistema de no sé qué, o estamos con estas otras cosas, tal vez hablemos más adelante, ¿verdad? Esa misma gente que me decía eso en febrero, marzo, abril del año pasado, en octubre, noviembre me estaban contactando y me decían, mae, necesito una charla de esta hora, pero como ya, ¿verdad? ¿Qué pasó en esos meses? Creo que se empezó a acelerar mucho el que primero, todo el mundo bombardeado en redes sociales, de todo el mundo hablando de inteligencia artificial, hasta, ¿verdad? En las papas fritas, por ahora todo el mundo hablando de esto. Sigue siendo abrumante. Exacto. Entonces, después, la gente empezó a ver, siento yo, colegas, amigos, a todo el mundo contándoles que estaban usando eso en sus empresas y todo, y tal vez algunos casos específicos y decían, hey, o sea, no es de verdad, es como para cualquier empresa. Y segundo, empezaron a ver incluso a los hijos usando esto en el colegio y decían, pucha, no, ya veo lo que está haciendo mío con eso, o sea, esto es una cosa, no es lo que yo me imaginaba, ¿verdad? Y entonces ya la gente quería aprender más, ¿verdad? Entonces eso fue un poco lo que sucedió y ya ahí yo pues estaba tal vez un poco posicionado de que, porque te diría que es todavía el día de hoy el 90% de las empresas y las cosas con la gente con la que yo he trabajado ha sido por referencias, ¿verdad? Entonces la gente después decía, mira, estoy buscando a alguien y a quién le pregunto y algún amigo le decía, mira, esta persona o yo trabajé con él o y así. Entonces, al ir la gente empezando a buscar cómo aprender de esto, lo que se ha dado es que las empresas se están dando cuenta que tienen que tratar de organizarse un poco en la forma de cómo educar a la gente porque se están dando cuenta
que esto es muy diferente a la forma en que han trabajado los accesos a sistemas o herramientas en el pasado, que yo digo que siempre ha sido un manejo federado donde la empresa decida, este es el software que usamos, yo decido a quién le doy licencia, qué tipo de licencia, vos tenés acceso a esto o no tenés acceso a esto, según tu rol o lo que sea, o tu jerarquía o lo que sea. Ahora ellos no pueden controlar eso. Porque la persona número uno tiene acceso a muchas de estas herramientas gratis y la gente que se vuelve todavía más curiosa y decide, o sea, yo lo pago, yo pago los $20, ¿verdad? O lo que sea. Entonces de repente las empresas entran un poco en pánico de decir, o sea, esto tenemos que ordenarnos un poco, ¿verdad? Entonces ahí ya se dan cuenta que además tienen que educar un poco a la gente y entonces ahí empiezan a ver un poco cómo funciona esto. Hay muchos, siempre tienen dudas. Esa es la duda como típica, ¿verdad? Porque entonces empiezan, nos interesa para que la gente sepa cómo usar esto de una forma responsable, de lo que sea. Pero entonces ahí empiezan las preguntas, bueno, pero yo no sé ni cuál herramienta usar, cuál es más segura, y la gente no tiene muy claro eso. La cascada. Y no saben muy bien cómo funciona, no entienden muy bien cómo funcionan estos modelos, estos productos. Y entonces quieren como empezar como con eso. Les da mucho miedo el tema de lo de seguridad, y si eso significa que nada más que eso, toda la base de datos va a estar o toda la información para totalmente accesible para todo el mundo, en fin. Pero entonces quieren empezar a aprender en esto y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre les digo ahora a las empresas, ustedes tienen que entender que en este proceso ustedes están facilitando que su gente y todo su staff empiece a desarrollar nuevas habilidades y ustedes tienen que ayudarles en eso. ¿Cuáles son esas habilidades? Una habilidad es saber, como estamos hablando, principalmente herramientas de inteligencia artificial generativa, chats o muchas de esas preguntas que funcionan a través de instrucciones y de prompts, ¿verdad? Entonces es saber escribir buenos prompts, ¿verdad? Esa es una primera habilidad. Hay otra habilidad que tiene que ver con tener una visión crítica de lo que yo recibo, ¿verdad? Entonces todavía hay mucha gente que llega y copia las cosas, copy-paste tal cual lo que reciben. Y bueno, y eso pasa en todo lado. Una amiga trabaja en la Organización de Estados Americanos, me mata seguro por estar contando esto, pero es algo público. En Twitter, un posteo de una noticia de ellos donde decía, ChatGPT dice, sí, claro que te puedo ayudar con el resumen de una noticia y aquí puso el copy del posteo y copiaron todo tal cual. Después lo editaron y eso lo quitaron, pero ahí tengo yo el pantallazo, ¿verdad? Entonces de ahí esas cosas pasan, ¿verdad? Entonces, bueno, y después obviamente del tema ético, de responsabilidad, muchas de estas cosas son habilidades nuevas que están desarrollando. Y entonces en este proceso, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. La gente necesita, siempre digo, como horas vuelo de empezar a probar estas herramientas, de empezar a usarlas, familiarizarse. Entonces no es como que las empresas tienen que entender que no es como que yo llegué, pagué un curso de 8 horas y lo que sea y ya la gente listo, experta y ya tienen lo que tiene y quiere esta licencia o la otra y hacer prompts y ahora reducí el tiempo que antes se tomaba 15 horas, ahora hacerlo en 5 minutos. No, o sea, eso no funciona así. En ese proceso, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente está primero empezando a familiarizarse mucho con las herramientas. Tener grupos donde tener gente ya un poquito más familiarizada con algunas de esas herramientas. Gente, cada vez me encuentro menos gente que no ha utilizado del todo, pero gente sí que lo usa muy, muy poquito y una enorme cantidad de gente que lo usa para ayudarme a reescribir, ¿verdad? O revisar faltas de ortografía en este mensaje que voy a mandar o un correo. Básico. Entonces, un uso súper básico, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que en los siguientes 8 meses, en el siguiente año, la gente va a empezar a familiarizarse más porque las empresas invierten más en educación y formación a la gente en esto. Va también entrando estas nuevas camadas que se están graduando de la universidad que ya tal vez conocen un poquito, están familiarizadas un poquito más con estas herramientas, lo han usado su carrera, ¿verdad? Buena parte de su carrera todo el tiempo. Y entonces toda esta gente ya ahora va a ir empezando a buscar soluciones o usos un poco más sofisticados, con herramientas además ahora que están evolucionando mucho, todo este tema de agentes. Ya la gente está pensando más un poco en automatizaciones, ¿verdad? Cosas por el estilo. Entonces va a ir la gente buscando cosas como más sofisticadas. Y eso es lo que va a ir como pasando. Pero todavía lo que está pasando es que hay muchísimas empresas tratando de resolver temas de qué producto compro, qué licencia compro. Se están dando cuenta, dependiendo de la empresa, bueno, tengo que invertir en educación de la gente. Tercero, se están dando cuenta, ok, pero yo para explotar esto, y estamos hablando de soluciones todavía de inteligencia artificial generativa, ni siquiera inteligencia artificial ya de estar creando, digamos, temas de usando
machine learning sobre la data que yo tengo y otro montón de cosas más sofisticadas y más técnicas. Pero igual ahí se empiezan a dar cuenta, no, yo tengo que ordenar un montón mi data para esto, ¿verdad? Para poderle sacar provecho a que yo tengo un agente y de dónde saca la información para responder las preguntas frecuentes, ¿verdad? Eso tiene que estar bien estructurado en algún lado, ¿verdad? Claro. Entonces, todos esos se empiezan a dar cuenta a medida que empiezan a tratar de resolver cosas, ¿ok? Claro. Y entonces empiezan y eso dependiendo del nivel de madurez digital en el que esté la empresa, se dan cuenta que, no, pero entonces tenemos que invertir en un data lake o tenemos que invertir en un sistema bien o tenemos un CRM, pero todo súper mal manejado y la data está incompleta, no está al día. Entonces tenemos que hacer un montón de trabajo extra antes para realmente aprovechar estas otras herramientas. Claro. Eso es lo que va a ir pasando en este proceso, digamos, de estos 8 meses, un año, ¿verdad? A medida que la gente se vaya familiarizando más, va a ir buscando ejemplos un poco más sofisticados y cada vez más, pues también vamos a estar expuestos a todos los avances que están teniendo esas herramientas y que prácticamente cada mes, 2 meses salen cosas. Inclusive yo me atrevería a decir que hasta el humor, el entretenimiento humorístico está cambiando. ¿Has visto los videos de inteligencia artificial que son IAs entrevistando, no sé, a gente en la calle? Sí. O sea, la verdad son muy buenos. Yo disfruto mucho de ese humor. O animales, no sé, hay unos monos que son los famosos. gorilas. Sí. Eso fue pucha, toca tantas industrias, inclusive, por ejemplo, empresas de seguridad que se encargan de ver todo la autenticación de datos, no sé, de clientes de bancos, de clientes que crean cuentas para inversiones, etcétera, etcétera, que se tienen que enfrentar a situaciones de fraude por los deepfakes, ¿verdad? Me parece que es tanta la cosa que sucede todos los días. Ese tema es complicado y Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, recientemente estuvo hablando de eso en algún evento estaba y le preguntaron sobre algunas de las cosas que más miedo le daban y él hizo referencia al tema de los deepfakes, ya sea por voz o por video, debido a todavía muchas entidades financieras que utilizan esos sistemas para aprobaciones de cosas, ¿verdad? Y decía, o sea, me preocupa, me da pavor, empresa financiera que está eso y esto, pues no está, bueno, eso primero para cosas que puedan autorizar, ¿verdad? Pero también... Perdón mi ignorancia, aquí no hemos llegado a ese punto de autorizar algo con... No recuerdo, no se me viene ahora a la mente, mucho ha sido temas de como de códigos y cosas por el estilo, pero ya hay bancos que tal vez, digamos, no sé si yo puedo habilitar con el teléfono, de la parte con que me vean, ¿verdad? Pero Sam Altman hablaba, por ejemplo, de unas entidades financieras que le ponen a uno a mostrar una foto o un video, ¿verdad? Haciendo algún gesto, alguna cosa como para que vean que sí es uno. Y decía, o sea, eso en 2 momentos, si no, o sea, además que ya, pero en cualquier momento eso no va a servir, ¿verdad? Exacto. Entonces, y después está la gente que dice con toda razón, tal vez eso ha pasado más en Estados Unidos, pero igual acá, o sea, las personas mayores, los adultos mayores, tal vez creo que pueden, o gente que tenga un conocimiento muy básico de temas de tecnología, son los que pueden estar más expuestos a este tipo de estafas, ¿verdad? Pero bueno, hasta el que más sabe, ¿verdad? Por eso alguna gente recomienda que incluso entre un círculo cercano de familiares, tener como alguna palabra ahí de seguridad, ¿verdad? Ya acordar algo, porque en cualquier momento alguien me puede estar mostrando un video de mis hijos, ¿verdad? Y cada vez va a ser más difícil uno poder detectar si esto es cierto o no es cierto. Exacto. ¿Verdad? Y muchos confían a ojos cerrados. Sí, esto es un tema bastante largo. Dentro de todo lo que nos explicabas, tocabas el tema de habilidades. Sí o sí, tenemos que adaptarnos y tenemos que empezar a replantearnos el desarrollo de nuestras habilidades blandas que por mucho tiempo tal vez se daban como por sentadas o tal vez no se les daba ni siquiera la importancia porque lo técnico era lo que te iba a hacer subir en esa escalera corporativa o era lo que te iba a conseguir el mejor salario. Pero el pensamiento crítico que se necesita
para el uso de la inteligencia artificial es una de esas habilidades y quiero tocarlo con vos. Aparte de eso, que yo sé que compartís mucho, es algo que compartís en tus redes sociales. ¿Qué hago yo? Y me voy a poner a mí en esa situación. ¿Qué hago yo? Igual, estoy en un rango de entre 24 a 35 años, que me estoy siguiendo todas esas tendencias de aprender aquí y allá, pero todo va muy rápido. Estoy en la industria financiera, de marketing, de publicidad. ¿Qué hago yo, persona joven, para prepararme, adaptarme a todos estos cambios, a lo que las empresas eventualmente van a pedir? Y también para yo asegurarme tal vez esa estabilidad laboral. Sí, muy bien, sí, porque son muchas preguntas. Yo creo que van muy, muy alineadas también a lo que los jóvenes, los chiquillos del cole tal vez te podían decir como, ¿qué hago? Todo esto surgió, esa charla en el colegio surgió de una profesora que decía, tengo a estos estudiantes que están entre 9º y 10º con un poco de ansiedad e incertidumbre de que tal vez la idea de lo que querían estudiar están escuchando por las noticias, por amigos o por los mismos papás diciéndoles, hey, deberías de estudiar otra cosa porque eso, la inteligencia artificial va a quitar ese tipo de trabajo, no va a existir. Entonces decían, ¿y ahora qué estudio? ¿Verdad? ¿Qué hago? Y eso fue, sí hubo algunas personas al final de la charla que me llegaban a preguntar eso como un poco, y yo no sé, ni siquiera sé muy bien qué quiero estudiar y ahora menos. Entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, hay dos cosas que yo mencionaría sobre lo que estabas comentando dentro de esas habilidades de la gente. Y esto lo digo tanto por lo que yo veo dentro de lo que es todo este tema de inteligencia artificial y tecnología, pero también por el rol que he tenido ya durante años liderando equipos, liderando una operación, una organización, lo que veo con amigos y conocidos empresarios. Y es que las habilidades humanas de poder comunicarse, de poder trabajar con personas, poder trabajar con equipos, creo que se vuelven hoy más que nunca relevantes. Entonces, se van a abrir muchas oportunidades, siento yo, de la gente que es muy curiosa, que es para mí una de las habilidades más importantes hoy en día. El ser curioso, el ser autodidacta, ¿verdad? Son dos poderes increíbles hoy en día y sobre todo en un mundo donde hay tanta información gratuita disponible, ¿verdad? Porque la gente me pregunta, es otra pregunta que me hacen con frecuencia de qué cursos recomiendo, lo que sea. Yo le dije, mira, es que hay 50,000 información gratis, pero hay que ser curioso, ¿verdad? Sí. Entonces, la gente que es curiosa, que quiere aprender, esa curiosidad se refleja no solamente en, como llamaban, ratón de biblioteca, de ponerse a investigar y todo así, sino que es curiosa en aprender de las personas. Y uno es curioso aprendiendo de las personas, hablando con las personas, haciendo preguntas. Eso le abre a uno la oportunidad y las ideas de entender qué es lo que la gente necesita, es cómo les puedo ayudar, etcétera. Y yo creo que ahí es donde la gente puede encontrar oportunidades de desarrollo profesional en una empresa, en una industria, donde yo aplico la parte técnica de lo que yo puedo aprender, ¿verdad? Pero esa parte de lo que siempre han llamado todavía habilidades blandas, que al final del día es poder comunicarse con la gente, poder entender, poder tener empatía con la gente, entender qué es lo que necesitan. Eso lo puedo traducir en si alguien me está pidiendo algo, un reporte, como yo he hablado con la persona, porque yo entiendo, porque soy curioso, no simplemente hago lo que la persona me dijo, sino yo sé que al final me está pidiendo esta información porque lo que quiere es llegar a esto, y entonces le puedo dar más valor en lo que yo hago. Y eso de repente me pone a mí en una posición muy diferente. Yo he escuchado sobre las personas que hablan del tema de la inteligencia artificial, si nos va a dejar sin trabajo y todo este tipo de cosas. Hay personas que les he escuchado el argumento de que decían, si usted está trabajando en algo que es de forma remota, lo que sea que esté haciendo es más probable que sea algo que se pueda automatizar. Yo me preocuparía. Y yo creo que en el fondo, tal vez lo que están diciendo es que hay un valor de cuando yo estoy de forma presencial interactuando con gente, porque hay una parte de desarrollo humano, no solamente de lo que yo hablo y que escucho, es que hay ciertas habilidades que yo solamente las puedo desarrollar si interactúo con gente. En un trabajo, en un mundo solamente virtual, donde solo me conecto específicamente para lo que necesito, o sea, eso me limita. No quiere decir que yo no pueda hacer
productivo en lo que hago, que es lo que mucha gente dice, pero yo soy súper productivo si trabajo en la casa. No, perfecto, no hay duda. Pero a mí nadie me va a convencer de que alguien no se está poniendo un techo y se está limitando el crecimiento que podría tener aislado, ¿verdad, gente? El ser humano no es así. El ser humano es un animal social, ¿verdad? Entonces uno aprende mucho de la interacción con la gente. Yo aprendo de cómo, si yo soy una persona un poco más tímida, si soy un poco más introvertido, yo aprendo de ver también a otras personas, de ver cómo se comunican, otro que es más extrovertido, cómo se desarrolla, se desenvuelve hablando con otra gente, ¿verdad? Yo, digamos, de pequeño, mis papás tuvieron un negocio propio y yo acompañaba mucho a mi papá que tenía una labor un poco más de vendedor. Hubo muchas cosas que yo aprendí de él, de verlo. Había muchas cosas que a mí me daban muchísima pena, ¿verdad? Pero yo aprendí mucho de verlo a él, cómo se desenvolvía, el tipo de chistes que hacía con gente, ¿verdad? Con clientes, con lo que sea, ¿verdad? Entonces uno aprende viendo, ¿verdad? A otras personas, pero eso no lo va a hacer uno detrás de la computadora en la casa, ¿verdad? Entonces lo otro es, yo puedo ser... Esto me preocupa porque, digamos que yo ahorita tengo el tema del podcast, me gusta mucho comunicar, me gusta mucho escuchar, me gusta mucho hacer preguntas, pero una vez cada episodio termina, existen varias herramientas, que hacen todo el trabajo de postproducción, que agilizan eso y lo que me deja pensando es, entonces es un trabajo creativo que yo también hago, pero a largo plazo debería volver a algo físico. Yo creo que es como, es como el contexto de lo que uno esté, ¿verdad? Y lo que esté desarrollando. Lo que quiero decir es, yo no digo que hay que dejar el trabajo remoto y hay que estar todo el mundo trabajando, digamos, físicamente juntos, ¿verdad? Lo que yo sí estoy convencido es que de alguna forma el que yo me maneje de una forma solamente remota me va a limitar el crecimiento que yo pueda tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se dan en la vida por referencias, por hablar con otros. Yo me doy cuenta a veces de muchas cosas por conversaciones con otra gente, ¿verdad? Y entonces, si yo solamente me estoy conectando a la reunión a ver cuáles serán los puntos de hoy, seguimiento de tal proyecto, ¿verdad? Listo, chao, sigo trabajando en lo mío. Todas esas otras cosas se pierden, ¿verdad? Sí. Me explico. Sí. Una gente una vez escuchándole yo hablando del tema de ventas, decían, la persona no compra el producto, compra la persona, ¿verdad? O sea, yo de alguna forma, cuando creo que yo tuve esa conversación con ese presidente, donde le dije mi interés de eso, yo creo que de alguna forma él no está comprando mi currículum, me estaba comprando a mí, ¿verdad? Creo que él vio, pucha, ese es un mae que tiene interés, quiere, tal vez las ideas que está teniendo está medio perdido en algunas cosas porque no tiene el contexto o lo que sea, o todavía no tiene experiencia, pero el potencial lo vio por esa parte de comunicación. Y como me dijo él, si yo nunca le hubiera dicho, no, ¿verdad? No era. Si hubiera sido de repente, estoy separando una reunión de 30 minutos, o sea, él no iba a estar hablando a todo el mundo, voy a separar una reunión de 30 minutos para que me digan cuáles son sus planes. Y eso surgió un poco de una conversación un poco casual. A mi jefa yo le había dicho, a mí me interesaría esto, Ella por su lado le dijo después al otro tipo, y en una de esas que vino me dijeron, este me va a dar 30 minutos para que hables con él, ¿verdad? Entonces esas cosas no pasan si yo hubiera estado trabajando 100% remoto. Eso es lo que yo siento. Pueden darse, no estoy diciendo que nunca le vaya a pasar a alguien, pero siento ese tipo de conversaciones he tenido con gente que es muy introvertida, que no le gusta, que disfruta, que se siente, digamos, incluso más productiva trabajando mucho ellos y entonces trabajan un poco más aislados, más solos, ¿verdad? Sí. Ya entiendo, ¿verdad? Puede ser una persona que sin duda salir de una persona que sea analista de no sé qué, perfecto, puede ser excelente. Conozco gente analista financieros que no sé qué y son como ratitas de laboratorio que les encanta trabajar con datos y todo, pero también siento que si no están en comunicación, si no están haciendo una labor que cada vez es más probable que eso se pueda automatizar. Sí, están empolvando puertas, diría yo también. Y se están cerrando puertas. O sea, en mi experiencia, creo que hay muchísimas oportunidades y por lo que uno escucha de historias de gente, hay un sinfín de oportunidades que se dan de forma totalmente casual por una conversación, porque en algún momento estuvimos aquí en una conversación y supimos que una persona por acá tenía un hobby de no sé qué y después alguien me dijo algo y mira, es que a mí me contó que fulanito tenía un hobby de tal cosa, tal vez esa persona te puede ayudar y de repente fue una oportunidad de negocio, ¿verdad?
Entonces eso pasa mucho. Entonces yo creo que dentro de esas oportunidades o tal vez habilidades que hay que desarrollar, esa parte humana de conexión de todo juega ahora un papel, digamos, todavía más fuerte. Tengo tantas preguntas. No, me llevo, no, en realidad preguntas no tengo porque siento mucha paz y es porque estamos volviendo al tema esencial de habilidades, de comunicación, y hay una frase tuya que me gusta mucho y es algo que también predicas en todos los lugares que te he escuchado, y es que la curiosidad está llevando más lejos a personas que su habilidad técnica. Y es por todo esto que me acabas de decir. Sí, y ahí cuento varios, les cuento, digamos, 2 ejemplos que los tengo muy presentes. Uno de una persona del área financiera, tiene 54, 55 años, no sabe absolutamente nada de programación y trabaja en una industria que no tiene nada que ver con tecnología. Y él llegó y me contó, le hice en esa empresa un taller de estos el año pasado, como en julio, y hace un par de meses me estaba contando de que ellos usan un ERP que es SAP Business One, y me decía, mira, había algo que yo quería hacer, una integración para sacar una información de ahí, no sé qué, y me puse a jugar con esto y con ChatGPT, y llegué, hice un script en Python y me empezó a hablar de un montón de cosas de estas, y lo hizo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es una persona súper curiosa, ¿verdad? Y este otro cliente con el que estoy trabajando en Argentina, me pasó lo mismo. La semana pasada, una persona me escribió y me dijo, mira, a mí siempre me ha gustado la parte de programar, pero nunca fui bueno para eso, entonces no pude estudiar eso. Pero me encanta, aunque no entiendo. Nunca llevé formalmente un curso de programación. Pero con esto he hecho un montón y me empezó a listar cosas que ha hecho igual con Python y programaciones e integraciones. Y hice esta otra cosa con video, que hace con video en tiempo real. No funciona muy bien, pero me reflejaba esa parte de curiosidad, de que, güey, no se frustra con algo nada más, quiere probar y probar y probar. Esa gente es la que yo creo que es muy motivante verlos, como estas herramientas que ahora han democratizado tanto el acceso a posibilidades que antes tal vez no hubieran podido tener porque no tenían una formación técnica en programación o cosas por el estilo. Y solo por la curiosidad la gente está encontrando soluciones y cosas a problemas que tienen que uno no se le hubiera ocurrido. Claro, los autodidactas están volando. Están volando. Hablando de eso, ya para ir cerrando este episodio que he disfrutado tanto, usted no tiene idea, don René. Vos tenés... Con el don, me siento más viejo. No, para nada. Es respeto, respeto. Hay una fórmula que compartís para generar buenos prompts y dar buenas instrucciones que me devuelven a uno de los temas que nos decías cuando estabas hablando de las empresas. Nos decías, la habilidad de comunicación con el ChatGPT, la herramienta que estés utilizando, es también esencial para hacer lo que vos quieras hacer. Y esto me trae a este tema del prompting. Es algo súper práctico que quisiera hacer con vos ya para ir cerrando el episodio, y es que nos contés, ok, ¿cómo hago yo para generar un buen prompt, sea del tema que sea, pero que yo sepa que me vaya a dar buenos resultados y que tampoco alucine la vara? Ok, bueno, el tema de alucinación que estás mencionando, ¿verdad? Que tiene que ver cuando los sistemas de este tipo le dan a veces información a uno errónea, ¿verdad? Lo que se tiene claro es que es algo que se está trabajando para reducir el riesgo de alucinación, pero el consenso es de que es algo que no se va a poder eliminar por completo. Siempre está el riesgo que puede haber algo de alucinación. Ahora, uno, desde la forma en que uno escribe los prompts, lo que sí puede hacer es reducir el riesgo de alucinación, ¿verdad? Nunca tal vez lo voy a poder eliminar, pero sí puedo reducirlo. Y es uno de los mayores problemas que se ve con la gente, de que tal vez los resultados que reciben de un prompt, que la gente dice es que es muy general o no fue tan preciso o me dio información equivocada, usualmente están ligados a la forma en que escribieron el prompt. Entonces, de las cosas básicas que yo enseño en el curso es, doy una explicación un poco más técnica del por qué de todo esto, pero en esencia, la gente
todavía los que están empezando a utilizar estas herramientas escriben prompts muy cortos que van de 20 a 40 o 50 palabras. O sea, es como una frase casi. Y tal vez eso porque como funcionan estos productos de que son como un chat, la gente está acostumbrada a escribir de una forma como muy concisa. Y esto sí voy a decir que esto es algo que lo vemos todavía más con los más jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes además están tan acostumbrados entre tanto herramienta de redes sociales y todo a escribir como en 3 palabras y emojis. Sí. Entonces todavía eso se ve más, ¿verdad? Al momento de hacer prompts. Entonces, tiene 6 de hecho. Bueno, entonces en el caso de los prompts, lo que les sugerimos a la gente es utilizar una fórmula muy sencilla que le llamamos RICO. Esa fórmula es incluir 4 componentes dentro del prompt que son el rol que se le asigna, que uno le puede asignar a la inteligencia artificial o a la persona a quien va dirigida el resultado de esto que yo voy a pedirle. La I es de instrucción, que es ya darle instrucción muy precisa de lo que yo quiero que haga. Después viene el contexto, que es tal vez un poco lo más sencillo para todo el mundo, porque es darle toda la información de referencia importante o documentos que yo le estoy adjuntando, lo que sea. Y después el otro es el objetivo, ¿verdad? Del formato en el que yo quiero las cosas. Entonces, ¿qué es decirle? Por ejemplo, ok, quiero que actúes como un especialista. Si yo quisiera pedirle que me ayude a preparar el contenido para mis redes sociales, para Instagram, para el siguiente mes, todas las publicaciones que voy a hacer ahora en agosto, entonces yo le puedo decir en el rol que quiero que actúe como un especialista en la parte de mercadeo digital, de mi industria, además, ¿verdad? En lo que sea, La tarea es que prepare un plan de post para el canal que yo quiera decir, Instagram o lo que sea, ¿verdad? En el contexto, ahí ya le puedo dar toda la información. Bueno, los posts van a ser sobre esta empresa, estos son los objetivos que estamos buscando, ¿verdad? Específicamente para este mes, dar más conocimiento a la marca o promocionar ciertos productos o subir el engagement, no sé, los objetivos que yo tenga de las campañas y toda la cosa. Y además en la parte de ya sea en las instrucciones o el resultado, ¿verdad? El objetivo al final es aquí es donde viene la parte de la curiosidad, la creatividad, no la curiosidad, la creatividad en la forma en que la gente escribe las instrucciones. Cuando he dado un ejemplo como estos, pues es diferente a que yo diga, dame 10 ideas de post, ¿verdad? A que yo le diga, yo quiero publicar cada 3 días, quiero que se incluyan, si estoy pensando en Instagram, quiero que se incluyan, dame ideas de post de imágenes, de stories o de videos, poneme la descripción de el concepto del post, el copy, hashtags, ¿verdad? Todo esto además dámelo en un formato de tabla, ¿verdad? Entonces todo eso ya va a hacer que yo pase de un prompt de 20, 40 palabras a una cosa que va a subir 300, 400 palabras o más. E inmediatamente ahí la gente va a notar la diferencia del resultado, ¿verdad? Excelente. Entonces eso es un poco lo que nosotros les hablamos, usar esa fórmula de RICO. Obviamente, entre más la gente se vaya familiarizando con las herramientas, uno se va a dar cuenta, todo hay un contexto de a veces el tipo de lo que yo estoy buscando hacer. Si yo lo que estoy buscando es hacer una traducción de un artículo que tengo en inglés a español, que me encontré, por ejemplo, no le tengo que decir, actúa como un especialista en traducciones, no tiene que ser una cosa tan grande. Le puedo decir, traducime esto inglés a español. Pero si yo quiero sacarle más, porque quiero hacer algo que me ayude a pensar en un análisis, en estrategia de algo, en comparar opciones de algo que estoy viendo, qué sé yo, en hacer un trabajo con un análisis de datos, qué sé yo. Entonces ahí ya quiero hacer un prompt mejor hecho, algo más robusto. Sí, entonces tenemos la fórmula RICO, R de rol, I de instrucción, E de contexto y O de objetivo o el output. El output. El prompt debe ir por lo menos de 200 palabras o más. Para arriba, sí. Para arriba. Y jugar con nuestra creatividad es mera práctica, yo diría, ¿verdad? Todo eso es práctica. O sea, la gente, he tenido clientes que me han dicho, mira, yo estaba haciendo un prompt para donde iba a meter 2 archivos de Excel donde tenía que hacer ciertas tareas y notamos que el resultado era diferente si usábamos palabras como unir o mezclar o integrar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que sucede. La gente se empieza a dar cuenta. Uno tiene una forma de hablar, una forma de dar instrucciones, ¿verdad? Y a veces para uno es muy claro, sobre todo si yo estoy pensando en algo que yo hago de forma regular. Entonces, yo le digo a la gente, pense cómo usted le daría la instrucción de que haga algo a alguien que usted sabe que es buenísimo, que es súper técnico, lo que sea, pero es el primer día trabajando con usted. No conoce de la empresa, no conoce su estilo. Y entonces, ¿cómo le explicaría usted las cosas de lo que usted quiere que haga? Y ahí ya uno se va a dar cuenta que uno tal vez se toma un poco más de tiempo en ver cómo explica las cosas, porque si no,
uno es, pero ¿por qué no me entendés? O sea, y uno es como, sí, pero ¿cómo va a entender el otro? Pues, o sea, no sabe lo que, ¿verdad? Qué pecado. Entonces, ahí está el pobre sufriendo. Hay unos memes buenísimos de eso, con cara así el pobre. ChatGPT cuando estuvo conmigo toda una tarde. Muchísimas gracias, René. Quiero darte este último espacio para ya cerrar. Si quieres compartir un mensaje final para todas las personas que están aprendiendo y ya saben, también para personas que pues no saben lo que nos depara el futuro, pero sí tienen esa actitud curiosa y proactiva para aprender y en general, ¿verdad? Todas las personas con interés en esta tecnología de inteligencia artificial y con el deseo de superarse a sí mismos, a sí mismas, a través de pues estas herramientas. Quisiera preguntarte si tenés algún mensaje final para todos. Yo creo que sepamos de que mucho de lo que escuchamos en redes sociales nos puede hacer pensar de que el tren nos dejó, de que todo el mundo sabe más que uno de inteligencia artificial, porque todo el mundo sale hablando miles, hay demasiados artículos, es abrumador, pero es todavía muy poca la gente que realmente sabe de esto, que realmente le está sacando provecho. Entonces, creo que hay en este momento un mundo de oportunidades para las personas que son particularmente curiosas, creativas, que saben buscar y encontrar cómo poder aprovechar esto mejor en su empresa o con otras personas, y eso puede ayudar muchísimo a desarrollarse profesionalmente. Creo que hay una frase que he escuchado de una gente que le ha gustado en algunas de las charlas recientes, que es: el mejor momento para empezar en esto fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Entonces, no hay excusas, hay que empezar a aprovechar eso. Hay muchísimas oportunidades, pero sí, hay que pensar en desarrollar mucho esa habilidad. Son superpoderes en este momento. La creatividad, la parte de sentirse autodidacta y la curiosidad. La creatividad, ser autodidacta y la última. Creatividad, autodidacta y curiosidad. Ya me estaba entre más me estaba asustando, ya se me olvidaba. La curiosidad, por eso, por esas tres, en ese momento, juntar esas tres cosas, es algo que va a ser totalmente, es independiente de la industria, es independiente del nivel en el que esté alguien en una empresa. Y creo que para muchas personas esto es ahora una oportunidad de desarrollarse profesionalmente, de destacarse, de darle un giro un poco a lo que hagan, de abrirse nuevas puertas, porque, insisto, eso es algo muy, 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 muy nuevo. Y levantar la mano. Sí, exacto. Muchísimas creérsela gracias. Un poco, creérsela. Sí, creérsela. Muchísimas gracias. Perfecto. Disfruté muchísimo este episodio. ¿Usted cómo se siente? No, me encantó. Sí. El estudio está lindísimo y me parece muy interesante esa temática de pues también entender un poquito como la historia detrás de la gente y cómo se hace y cómo alguien terminó tal vez en lo que está. Espero que eso le ayude mucho también a los que están pensando, tal vez desde estudiantes que están pensando en ver a qué se dedican o por dónde se meten, o los que ya están en alguna carrera y ven tal vez qué oportunidades pueden tener con todo esto en el caso de lo que yo estoy. Bueno, muchas gracias también por aceptar la invitación. No, encantado. Yo estoy procesando toda esa información a 1000 por hora, pero definitivamente aprecio que haya sacado el tiempo para explicarnos. Espero que sea la primera de muchas veces que nos encontramos en estos espacios. Sin duda, encantado. Gracias. Y qué bueno, la comunidad, ustedes, gracias por quedarse 83 minutos. Tengo que ir a ver cómo está Alex. Está ahí. Sí, y no, bueno, gracias de verdad por quedarse estos minutos con nosotros. Definitivamente a quienes nos interesa esto sabemos el valor que tiene este episodio. Así que gracias, yo soy Mariana, su host, y con la ayuda y producción de La Resortera y Ale en cabina, les damos las gracias y nos vemos en una próxima. Chao. Chao.